Ellos vieron todo está saliendo de mal a Job, algún pecado hay. Era una costumbre, una usanza bíblica que ocurría en los tiempos, ¿verdad? Hasta el tiempo de Jesús, cuando aquel hombre ciego de nacimiento viene con el Señor y le dice: ¿quién pecó, esto o sus padres? Porque por algo está así, ¿verdad? Inmediatamente tendemos a acusar y a juzgar a una persona por lo que está pasando, y es lo que le pasó a Job. Job empezó a tener estas situaciones, perdió todas sus posesiones, perdió todo lo que tenía, perdió su familia, su riqueza, después pierde su salud, su matrimonio de alguna manera, ¿verdad? Porque pues, la esposa le decía: maldice a Dios y muérete. Perdió todo. Entonces sus amigos se quedaron en silencio con él 7 días, viéndolo ahí en eso. Cuando Job rompe esa represa emocional que estuvo conteniendo por tanto tiempo y empieza a decir: maldigo el día en que nací, ¿verdad? A desear su muerte. Es una serie de situaciones que pasamos todos de alguna manera cuando hay un duelo en nuestra vida. Y pues ahora eso les da pie a estos amigos, ¿verdad? A juzgarlo y a decirle: pues arrepiéntete, mira, hiciste algo mal, si estás haciendo algo mal, busca, ¿verdad?, de reconciliarte, trata de estar en eso. Entonces, cuando esto ocurre, entramos a la lección que es la que nos corresponde el día de hoy, donde dice que Job proclama su integridad, ¿verdad? Cuando estos amigos empiezan a cuestionarlo en su vida y todo lo que estaba pasando, pues Job, dice la palabra del Señor, que proclaman su integridad. Los creyentes deberían procurar vivir con integridad, dice la verdad central. Y yo creo que de alguna manera hemos sido acusados falsamente, algunos de nosotros o muchos de nosotros, ¿verdad? De alguna manera alguien ha acusado nuestra vida. Y ¿cómo podemos defendernos cuando nadie nos cree? Cuando nadie nos cree, cuando estamos ante esa situación. Y esto es algo que le pasó a Job, y a lo mejor a algunos de nosotros nos ha pasado, o a muchos de nosotros. Entonces, vemos cómo Job era un hombre inocente, porque así nos lo menciona la palabra del Señor en el primer capítulo de Job, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, era un hombre íntegro, y aún así es cuestionado en su vida por las cosas que están aconteciendo a su alrededor. Después de que Job sufre una serie de tragedias y de cosas en su vida, sus amigos lo acusan de que es un pecador, ¿verdad? Todavía, a pesar de que él está pasando por todas esas situaciones de tragedia, ¿verdad? Lo que hablábamos un poco estas semanas anteriores de Job, la pérdida, pues aquí conocemos un poquito de la palabra del Señor, que tenemos suficientemente tiempo en la iglesia, pues hemos escuchado la historia de Job, que de todas esas pérdidas, todo lo que aconteció, y después de todo eso, tragedias. Hablábamos un poco la semana pasada del duelo, cómo manejar el dolor ante la pérdida, como lo hizo Job, de todas esas pérdidas que tuvo. Un hijo, ¿verdad? Qué impresionante es cómo poder manejar eso. Son tragedias, son cosas tremendas. Ayer aquí en la ciudad, el viernes en la ciudad hubo un caso, ¿verdad?, que escuchamos en las noticias, que fue muy doloroso. Nosotros estábamos aquí en la escuelita de verano cuando se empezó a escuchar todas esas situaciones, que acá por la calle Paredes hay un daycare, y que un bebé, todavía no sabemos exactamente si 4 o 5 años, muere, ¿verdad?, ahí por un descuido, yo creo, ¿verdad?, lo más probable, olvidado en un carro. Un niñito, fueron a una excursión del daycare, los llevaron y lo olvidaron en el carro al niño. El viernes hizo un calor de 103 grados. Mi hija, cuando llegó aquí a la escuelita de verano, dice: mamá, ahorita que me subí al carro marcaba 104 grados el carro adentro. O sea, era muy caliente, y el niñito, según lo que han estado saliendo cosas, estuvo 3 horas ahí, y ahí murió el niño, este bebé. Y pues una tragedia. Es una tragedia por donde quiera que se le mira esa situación, ¿verdad? Como sus papás pues están trabajando, van y lo dejan ahí con la confianza de que lo van a cuidar, y resulta esa situación.
¿verdad? Para la persona que lo estaba cuidando es una tragedia, o sea, todo. Cuando hablamos de tragedias, tenemos que mencionar siempre la vida de Job, porque Job no perdió un hijo. Yo inmediatamente pensé, los papás de ese bebito, o sea, cómo están, ¿verdad? El negocio, ¿verdad? Todo lo que está ahí alrededor pasando. Imagínese usted la situación, lo hablábamos un poco la semana pasada cuando hablamos de pérdidas, ¿verdad? Perder un hijo. Job perdió todos sus hijos ese mismo día, y que estaban en esa situación, primero sus animales, después le robaron todos los camellos, etcétera, y con el mismo estaba llegando un mensajero, cuando llegaba el otro con una mala noticia, y con otra mala noticia, y con otra mala noticia, se queda Job en shock. Y ante todas esas tragedias que ocurren alrededor de él, ante toda esa situación, llegan sus amigos y lo acusan todavía, eres un pecador, arrepiéntete por lo que estás pasando. O sea, era cosa tras cosa que venía a la vida de este hombre, y en lugar de él reconocer y decir, pues a lo mejor sí, hice algo mal, o sea, ¿qué está pasando? Él dice la palabra del Señor que se defiende, y él insiste que él lo que está haciendo es procurar obrar con honestidad, con integridad. De ninguna manera él dice, pues de verdad, haría yo algo. La Biblia lo menciona, ¿quién era él? El reconocimiento que hace de Dios de él. Yo decía, ¿de quién de nosotros diría Dios? Rubí es una persona, como todos decía que Job, perfecta, recta, temerosa de Dios, apartada del mal. Póngale su nombre. El Señor se jactaría de mí, de decir, esta persona es así, es recta, es perfecta. ¿Quién es perfecto? ¿Quién es recto? ¿Quién está de esa manera como lo menciona la palabra del Señor? Estamos en ese pro, ¿verdad? Queremos alcanzar hacia allá, pero ¿quién puede decir, ya llegué ahí a la meta, ya soy perfecto, ya soy recto? No, el Señor hablaba así de Job. El Señor es el que está mencionando de Job. Y el Señor dice, la palabra del Señor en esta mañana, que pues Job se defiende, insiste que él es honesto, que él está actuando bien. En el capítulo número 23 de Job, los versículos del 1 al 7, Job 23. Vamos a leer la palabra del Señor. Job 23, del 1 al 7, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Qué tremendo, ¿verdad? Esos discursos que Job soportó, ¿verdad? Porque fueron pasajes completos que leíamos hace unos días, ¿verdad? Sobre este tema, donde estos amigos insistían en el pecado de él, y él insistía en su inocencia, y posiblemente Job había hecho todo lo posible por convencerlos de que él no era culpable, pero estaba al borde de la desesperación ya. ¿Dónde podría encontrar juicio justo? En Dios. Es el que me conoce. Es el que me conoce. Entonces él empieza a apelar, a buscar de Dios, llegar a Dios, llegar hasta delante del Señor y defender su causa. Job explica a sus amigos que era un dolor insoportable el que estaba sintiendo, ¿verdad? También hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido, dice la palabra del Señor. Hasta el punto, el dolor que él estaba experimentando, hasta de gemir, un gemir, no era solamente un llanto que estaba teniendo, sino dice la palabra que habla de un gemido que había en él. Se habían abierto sus amigos, él les dijo cómo se estaba sintiendo, ¿verdad? Y en vez de encontrar el apoyo, pues encontró acusaciones, encontró juicio, ¿verdad? Y él insistía en que era inocente, y él busca una audiencia
para con Dios. Y él empieza a hablarlo, ¿verdad? A partir del versículo número 3. ¿Quién me diera el saberlo y hallar a Dios? Dice, yo iría hasta su silla, yo quiero llegar hasta donde está el plan. Ya les hablé a ustedes mi corazón, ya les dije lo que es, cómo me siento, y en vez de encontrar el consuelo y la fortaleza, encontró ese juicio que estaba pasando él allí. Entonces él empieza a buscar esa audiencia con Dios mismo. Es poco probable que él tuviera la oportunidad de estar delante del Señor, ¿verdad? Pero él empieza a tener esa sensación en su vida que necesitaba hablar con Dios, con eso que estaba pasando. Dice, yo le expondría mi causa y llenaría mi boca de argumentos, y yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me iba a decir. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, él conocía a Dios. Él conocía a Dios. Antes dice, él me atendería. Él iba a estar ahí para escucharlo. Por eso es que él quería llevar su causa delante del Señor y presentar lo que estaba pasando, ¿verdad? Ahí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez, ¿verdad? Él parece resuelto, confiado de que quizás él pudiera hablar con Dios cara a cara, ¿verdad? Y si eso ocurriera, pues Dios lo escucharía. Job explica y toma esa imagen gráfica como de un tribunal, ¿verdad? De estar delante de él, presentarme delante de él, y ahí dice, para siempre escaparía de mi juez. Él sabía que había alguien que podía juzgar esa causa que estaba pasando él en su vida, y que el único que podía ayudarlo era el Señor. Entonces, gracias al Señor por poder confiar en Dios. Job sabía que Dios es justo, y yo creo que nosotros podemos entender la misericordia del Señor, y que podemos ir, como dice la palabra, dice, acercémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia del Señor, y ustedes ahí van a encontrar gracia y oportuno socorro. En el Señor es donde podemos encontrar el descanso en nuestra vida, y él sabía que podría escuchar la respuesta de Dios y entender lo que el Señor le iba a decir. Job tenía plena confianza en la justicia de Dios, en quién era Dios, y en la propia capacidad que tenía él de presentar un caso sólido delante del Señor y decir, Señor, pues ¿qué pasa? ¿Verdad? Aquí estoy, soy tu hijo, dime, ¿verdad? Delante de ti es que nos presentamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que a lo largo de nuestra vida vemos y hemos pasado situaciones difíciles que requieren una intervención divina, donde nosotros necesitamos decirle al Señor cuál es nuestra causa, qué es lo que está afligiendo en nuestra vida. En el momento más bajo de la vida de Job, él no pretende hacerlo por sí mismo, sino dice, yo quiero ir delante de Dios, yo quiero ir delante del Señor y presentar delante de Él mi causa, mi queja, lo que está pasando. Y a lo largo de la Biblia encontramos muchos pasajes de personajes bíblicos, ejemplos bíblicos de personas que buscaron respuesta en Dios. Si vamos a 1 de Samuel 1, 9, 28, vemos a una Ana ahí presentando delante del Señor su necesidad. La necesidad que ella tenía es que ella sentía que necesitaba tener un hijo. Y ella decía, Señor, yo te pido un hijo, yo te pido un hijo. Y va delante del Señor y le pide, hace esa oración, presenta la necesidad delante de Dios. Ella lloraba con su esposo, ¿se acuerdan? Y le decía, pues no te soy yo mejor que 10 hijos. ¿Verdad? No entendía la necesidad del alma que tenía esta mujer. Por eso ella dice, voy a ir delante del Señor, voy a ir delante del Señor. Yo no sé cuál sea la necesidad con la que usted ha llegado esta mañana aquí, pero sabemos que podemos ir delante del Señor y encontrar el descanso. Es delante de Dios. Job lo sabía, presentó su causa delante de sus amigos, no lo entendieron y al contrario lo acusaron, lo juzgaron, pero él dijo, yo quiero ir delante de Dios, yo quiero presentarme delante del Señor. Ana lo hizo, y gloria a Dios porque encontró descanso, ¿verdad? En el primer libro de Reyes, capítulo 18, del 20 al 39, tenemos otro personaje bíblico, Elías y los profetas de Baal, presentándose delante del Señor, ¿verdad? Ante esa situación tan tremenda donde el nombre del Señor tenía que exaltarse y saber quién era el más grande, él va delante del Señor en oración en esos pasajes.
Y el Señor contesta con fuego del cielo, ¿verdad? Es delante del Señor a quien nosotros tenemos que presentar nuestras peticiones, nuestras pruebas, nuestras necesidades, aquella cosa que nos aflige, que está oprimiendo tu vida y tu corazón. Es delante del Señor de quien el Señor quiere que vayamos, ¿verdad? No tienes que venir a contarme a mí tus pecados, ¿verdad? No es delante de mí que tienes que confesarte, sino es delante del Señor. Venir delante del Señor. Entonces que Dios sea con nosotros. Hay otro pasaje, pues el Señor mismo en Mateo 26, 36 al 45, es el pasaje que habla que Jesús ora en Getsemaní. El Señor mismo se presentó delante del Padre diciendo: si es posible que yo pase de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú. Ir delante del Señor. Tenemos que aprender siempre, hermanos, cuando estamos atravesando momentos de crisis, el único que puede entender la situación por la que estás pasando se llama Jesucristo. Él es a quien tenemos que ir en oración, buscarle a Él. El Señor mismo, Jesús mismo lo experimentó, ¿verdad? Al estar en esa aflicción, ahí en ese Getsemaní, y Él oró a su Padre, oró ahí y se presentó delante del Señor. A veces empezamos a querer tener ayudas de aquí y de allá, ¿verdad? Nos empezamos a poner todas las peticiones en Facebook. Aleluya, gloria a Dios. En Facebook, no, ve delante del Señor. Ve delante del Señor, ve delante de tu Padre, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor ahí, donde cuando tengas una necesidad, cierra la puerta de tu aposento y ahí en lo secreto preséntate delante del Señor, y tu Padre que te ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Es ir delante del Señor, es buscar el rostro del Señor. Job lo decía: yo quiero presentarme, quisiera saber dónde hallar al Señor, y yo iría hasta su silla, yo me presentaría ahí delante del juez y estaría ahí delante de Él, expondría mi causa. Esto es lo que me está pasando, Señor, ayúdame, estoy pasando por esta situación, tú eres el único que puedes entenderme. Esto es lo que tenemos que hacer, venir y buscar de la presencia del Señor. Pasajes, podemos mencionar muchos, ¿verdad? Hay un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 17, cuando Pedro es librado de la cárcel, ¿verdad? Que lo tenían ahí, los centinelas, las personas se dieron cuenta que matando a los cristianos estaban teniendo mucho éxito. Digo, pues prendemos a Pedro, y ya lo tenían a Pedro, lo tenían con grilletes, 2 soldados, otros 2 en la puerta, y dice la palabra del Señor que un ángel del Señor entró hasta donde estaba él, le soltó las cadenas. Los guardias, yo no sé qué pasó con ellos, no describe nada, se dormirían, se desmayaron, yo no sé qué pasó con ellos, ¿verdad? Pero dice la palabra que se le cayeron los grilletes y le dijo: vístete, cíñete y vámonos. Y lo sacó hasta la puerta de la casa, y ahí se desaparece el ángel. Y Pedro dice: pues a la casa de la mamá de Juan Marcos, ¿verdad? Y allá va a sonar la puerta. Dice la palabra del Señor que ahí donde está, llega una muchachita que se llamaba Rode, dice la palabra, la describe a Rode, ¿verdad? Y ella dice: oye la voz de Pedro, ¿es Pedro? Ya llegó. Y los hermanos estaban orando: Señor, suelta a Pedro, Señor, ayúdame a Pedro, ayuda a Pedro, ¿verdad? Y llega la niña: ahí está Pedro afuera. No, estás soñando, ahí está Pedro. Pues estás orando, hermano, por eso. A veces ni creemos en lo que estamos orando, ¿verdad? Y ellos estaban orando: suelta a Pedro, Señor, ayuda a Pedro. Pues vamos a abrirle la puerta. ¿Sí era Pedro? Sí era Pedro. Dios quiere escuchar tu oración. Vengamos delante del Señor, ¿verdad? Presentémonos delante de Él. Él tiene cuidado de nosotros, hermano, ¿verdad? A lo mejor en algún lugar vas a encontrar decepción. En quien pensabas que podías encontrar descanso para tu alma, no lo encontraste. Pero en el Señor, ahí están sus brazos de amor siempre, ¿verdad? Abiertos para ayudarnos, para bendecirnos. En su misericordia, Dios está ahí para ti. Y Dios está esta mañana aquí con nosotros, ¿verdad? Dios quiere escuchar tu necesidad, cualquiera que esta sea. Para mis hermanos que nos ven en la transmisión, el Señor está contigo ahí donde tú estás. Cualquier necesidad que haya en tu vida, Dios siempre está presente en nuestras vidas. El Señor siempre es fiel a nosotros. Avanzamos un poquito más en el pasaje, en el capítulo 23, estamos en Job 23, versículo 8 y 9, dice: he aquí,
Yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, y al sur se esconderá y no lo veré. Fíjese, esto es algo bien tremendo, porque posiblemente él se sentía así, oculto a la vista de Dios. Voy a buscarlo, lo busco, no lo encuentro, ¿verdad? Las acusaciones de sus amigos, pero a pesar de que estaba siendo acusado, como les digo, dudó él en seguir afirmando su inocencia, que era inocente. Se presentó, él quería presentarse delante de Dios, defender su caso, y yo creo que muchas veces que nos hemos sentido así, desesperados, sin saber a dónde ir, pero saber que en el Señor tenemos descanso, que en Él puedes presentar tus cargas, que Él va a escuchar tu respuesta. Esto es algo muy hermoso, pero imagínese usted que busca y aún así no encuentra la respuesta, no poder alcanzar. Y esta es una experiencia que estaba teniendo Job. Él buscaba, pero no había respuesta para él. Él estaba en esa situación. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que nos acerquemos confiadamente delante del Señor. Dice, el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. La Biblia dice que el que busca le halla, ¿verdad? Muchos pasajes nos hacen esa invitación: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Infinidad de pasajes, pero Job le buscaba y no encontraba de él. Por eso decía, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no sé dónde está, no lo puedo ni percibir. Si muestra su poder al norte, yo no le veré, al sur se esconderá y no le veré. Lo busco por todos lados, pero no encuentro. Me siento oculto, siento que nadie me ve. ¿Cuánta gente no se encuentra así en nuestro alrededor? Que dice, ya traté todo, y estoy haciendo todo lo que yo puedo y no puedo sacarme la cabeza. No encuentro quien me ayude. Estoy desesperado. Y esas personas que se encuentran así son el target, ¿verdad?, fácil para aquellas personas como las de hechicería, el ocultismo, todas esas cosas, porque dicen, ya Dios no me escucha, Dios no hay nadie que me ayude, y van y buscan ese tipo de ayuda, porque se encuentran así, ¿verdad?, que se sienten ocultos a la vista de Dios. ¿Cuánta gente dice, ya lo intenté todo, ya busqué, ya lo busco al norte, al sur, al oeste, hacia todos lados lo busco y no lo encuentro? Job estaba pasando por un tiempo de prueba en el que el Señor lo estaba dejando, y esto es algo bien impresionante. Yo leía sobre un personaje, Juan de la Cruz se llama, un monje del siglo XVI, conocido como un poeta, que argumentó que pasar por noches oscuras del alma es cuando sentimos que Dios no responde. Cuando estás pasando por noches oscuras del alma, cuando sientes que Dios no te responde, esa situación nos da la oportunidad de soltar intencionalmente otras cosas y abrazarlo a Él. Cuando pasamos por momentos de crisis, cuando pasamos por momentos de dificultad, es hora de soltar esas cosas y abrazarte al Señor. Muchas veces cuando pasamos momentos de crisis, lo que hacemos es soltar al Señor y abrazar otras cosas, al revés. En vez de soltar aquello y mirar al Señor, dejamos al Señor y queremos abrazar las cosas del mundo. ¿Cuánta gente está en los caminos del Señor y vienen momentos de crisis y de dificultad, y en vez de aferrarte más al Señor y a su misericordia, te sueltas de Él? Yo les ponía un ejemplo la semana pasada. Es como una persona que le dices, estás grave, estás internado en el hospital, tienes todas las de esas, te van a operar mañana, y dices, no me quiero operar, y te sales del hospital. Estás mal, necesitas ayuda. ¿Por qué te sales? ¿Por qué huyes de la ayuda que te puede dar el Señor? Necesitamos buscar al Señor. Cuando atravesamos momentos de crisis, cuando sientes que ya no puedes más, en vez de soltarte del Señor, aférrate a Él. Aférrate a su misericordia, a lo que el Señor quiere dar a nuestra vida. Esos momentos
de oscuridad del alma, cuando sientes que ya no puedes más, es donde tienes que mirar hacia el Señor en su presencia, ¿verdad? La ausencia hace que la añoranza y el cariño aumenten. Esos momentos tremendos de dolor, esos momentos de soledad, esos momentos de oscuridad, deben de hacer, hermanos, que busquemos más del Señor. Deben de animarnos, ¿verdad?, a buscar del Señor. Hay un pasaje en Mateo 28:20 que nos lo sabemos bien, donde dice: yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El Señor está contigo, aun cuando no lo sientes, aun cuando te sientes devastado, aun cuando sientes que tu vida ya no va más, cuando sientes que ya no puedes más, ¿verdad? Yo hablaba un poco la semana pasada sobre esta situación de manejar el dolor ante las pérdidas, en esa situación de que mucha gente hasta llega a tomar un camino del suicidio, porque dice: ya no puedo con esto es algo más grande que yo no puedo. Y el enemigo es experto en querer poner cosas en nuestra mente, decir: ya no vas a poder, de aquí no vas a salir, y tú te sientes mal, y el enemigo viene y te pone el pie arriba y dice: no vas a salir. Esas noches oscuras, esos momentos de soledad, esos momentos cuando sientes que no puedes más, es donde tenemos que aferrarnos a su palabra, aferrarnos a la misericordia del Señor. Y recuerda siempre: yo estoy contigo. Dice la palabra: yo estoy contigo todos los días, hasta el último día de tu vida, y más allá, yo voy a estar contigo. Siempre, cada momento, aún en ese día que no lo sientes, ahí está el Señor. Aún en ese momento de dolor y de enfermedad, ahí está el Señor. Cuando dices: no voy a poder, el Señor te fortalece. Es su misericordia la que nos sostiene. Tratar de buscar de su presencia es lo que nos ayuda. Aleluya, que Dios en su misericordia nos siga ayudando. Job 23, del 10 al 11 dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. La confianza, ¿verdad? Job confiaba en la integridad de que él había experimentado, que él había guardado en su vida. Dice: yo guardé, mis pies han seguido sus pisadas, mi camino, ¿verdad? Expone mi camino. Él está hablando constantemente de su caminar, de su andar con Dios. Esto es algo muy tremendo, ¿verdad? A pesar del rechazo otra vez de sus amigos, de las acusaciones de pecado, él sigue defendiendo su inocencia. Debe haber sido desgarrador, como lo hemos expresado, ¿verdad? Perder a su familia, sus posesiones que tenía, y después a este punto perder hasta sus amigos, ¿verdad? Aquellos que iban a apoyarlo en el momento de dolor, hasta cuando estás pasando por esas crisis. Qué triste es no tener a quién buscar y a quién acudir. Pero la palabra del Señor nos habla de esa difícil situación, y a pesar de todo eso, Job sigue defendiendo su integridad, sigue defendiendo quién es, ¿verdad?, delante del Señor. Hasta ese punto Job no había refutado directamente las acusaciones de sus amigos, hasta cuando empieza a hablar, ¿verdad? Porque él dice: Él conoce mi camino. Les empieza a decir directamente a sus amigos: el Señor conoce mi camino, me probará y yo voy a salir como oro. A lo mejor ustedes están acusándome porque solamente están viendo la situación que pasa, pero el Señor me conoce. El Señor conoce quién soy yo. Qué lindo es poder tener ese gozo delante del Señor y decir: Señor, yo he vivido con integridad delante de ti. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de Ezequiel? Yo he vivido con integridad delante de ti. Poder decir delante del Señor: ayúdame, Señor, ¿verdad? Muchas veces decimos por la fidelidad que tuvieron mis papás, por la fidelidad que tuvieron mis abuelos, ¿verdad? Pero ¿qué de nosotros? Dios nos manda a vivir en integridad, a ser gente que puede hablar, porque nuestros hijos
Ellos nos están viendo a nosotros, nos están viendo servir al Señor. Entonces, vivamos vidas de integridad delante del Señor. Las personas que lo rodeaban a Job estaban acusándolo, ¿verdad? Y solamente Dios es el que conocía la vida privada de él. Los vecinos, los amigos, solamente veían la vida pública de él. ¿Qué era lo que era él en público? Lo que leímos, ¿verdad? Que ofrecía sacrificios, quizás sus hijos habían pecado. Era lo que los vecinos veían. A lo mejor que era un hombre bueno, que era un hombre generoso, que era un hombre que hacía dádivas, yo no sé, ¿verdad? Todas las expresiones que este hombre tenía con su comunidad, pero el único que conocía su corazón era Dios. En lo privado solamente estaba Dios. Por eso él dice esto, ¿verdad? Él conoce mi camino. Él me conoce. El Señor conoce de mí, ¿verdad? Me probará y voy a salir como oro delante del Señor. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino otra vez y no me aparté. Los mandamientos de mis labios nunca me separé. Todo lo que el Señor mandó, los mandamientos de sus labios, yo los guardé. Todo lo que estaba escrito, todo lo que el Señor habló, todo lo que el Señor mandó, yo lo guardé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué tremendo es, ¿verdad? Y él tenía esa confianza delante del Señor. Él afirmó delante de sus amigos que nunca se había alejado de los caminos de Dios. Lo hace enfáticamente, lo menciona 2 veces: estoy en su camino, guardé su camino, ¿verdad? Y esto es algo muy, muy tremendo. Hay un pasaje en Juan 16, 23 donde nos habla de que debemos de mantenernos firmes creyendo en que el Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a ayudar. En el mundo, dice este pasaje, tendréis aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo, dice la palabra del Señor. Hay cosas que la gente puede juzgar, pero el único que puede llegar y mirar tu corazón es el Señor, ¿verdad? Quizás ha habido momentos cuando nos han criticado, sugerido que fue por culpa de nosotros alguna situación. ¿Y cómo hemos reaccionado ante esa situación? Ve delante del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor, siempre, toda la palabra dice que es inspirada por Dios y es útil, nos enseña. Dice la palabra del pasaje, ¿verdad? En Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra del Señor nos ayuda hacia ese punto, nos está guiando hacia la perfección. No que pretendamos haberlo alcanzado, pero estamos en ese enfoque, queremos cada día ser mejor. Hoy usted y yo tenemos responsabilidad de esta palabra que estamos oyendo. Si yo no conozco de la palabra, yo no tengo responsabilidad. Pero cuando yo conozco un pasaje, lo que me está diciendo, cómo es que tengo que vivir una vida de integridad, y cómo no es imposible, porque hay un hombre en la Biblia que lo hizo, y que estamos en ese propósito. Queremos llegar hacia allá. La palabra esta mañana nos habla y nos inspira, ¿verdad? Quizás hemos pasado momentos de crisis, ha habido momentos de dificultad, momentos donde a lo mejor somos malentendidos, nadie nos entendió lo que quisimos decir o hacer, o por qué pasó lo que pasó, y es más fácil criticar y juzgar y señalar, ¿verdad? A las personas. Yo les decía la semana pasada, ¿verdad? Un poco sobre esto. A veces decimos, no, pues, ¿cómo serán esa hermana que el esposo no se convierte? No, usted no sabe. ¿Cómo serán ellos? ¿Qué testimonio darán que sus hijos no se convierten? Usted no sabe. Lo que Dios está obrando. ¿Alguien se atrevería a juzgar a la hermana Riola porque su familia no se convirtió? Cuando fue una mujer de Dios íntegra delante del Señor, ¿por qué juzgaríamos algo así? Dios sabe lo que está haciendo en la vida de su familia.
Dios sabe lo que está haciendo. No nos toca a nosotros juzgar ni decir sí o no, este está bien, este está mal. Nosotros tenemos que mirar al Señor y ser responsables de nuestra vida, ¿verdad? Íntegros delante del Señor, reconociendo el poder de Dios, ¿verdad? En nuestra vida, y tener ese voto de determinación, de decir, yo voy a servirte, Señor. Yo voy a servirte con integridad todos los días de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios sea con nosotros. Vivir en este mundo caído es algo tremendo, y sin lugar a dudas ha habido pérdidas y va a seguir habiendo pérdidas, ¿verdad? Es inevitable que haya situaciones con las personas que amamos, porque estamos en un mundo caído. Este cuerpo se enferma, pasamos por situaciones de crisis, estamos en una economía mundial, global, no sabemos qué es lo que viene mañana, pero tenemos que seguir esperando en el Señor y en su misericordia. Yo tengo una responsabilidad de ser íntegro delante del Señor, aferrarnos. El Señor prometió estar con nosotros todos los días y debemos apoyarnos en la palabra del Señor. Guarde su vida en integridad. Vivamos vidas consecuentes a lo que la palabra del Señor nos habla. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta hora y vamos a hacer una oración al Señor. Aleluya, Jesús. Padre, en esta hora te adoramos. Te damos muchas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana donde nos hemos reunido para adorarte. Espíritu Santo, necesitamos que tú vengas a ser en medio nuestro. Que tu presencia venga y traiga consuelo, traiga fortaleza, traiga guianza, Señor, a la vida de aquella persona que se encuentra necesitada, carente, Señor, pasando por momentos difíciles. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a vivir en integridad como tú quieres que lo hagamos, a vivir vidas santas, consagradas delante de ti. Bendice tu pueblo, Señor, en esta hora. Quizás en este mundo caído, en este mundo donde hay aflicción,